No vais a creer esta historia, pero es una historia real, tan cierta como que estoy aquí sentado escribiéndola, tan cierto como que voy a morir mañana. Sí, esta historia termina con mi fin. Mañana moriré en la horca. Siempre he sido una persona amable y cariñosa. Todo el mundo se lo dirá. También le dirán que siempre me han gustado mucho los animales. Cuando yo era niño, mi familia siempre tenía muchos animales en casa. Pasaba la mayor parte del tiempo con ellos, dándoles de comer y cuidándolos. Me casé muy joven y fui muy feliz al encontrar a una mujer que le gustaban los animales tanto como a mí. Tuvimos todo tipo de aves, peces de colores, un bonito perro y un gato. El gato era un animal muy grande y hermoso. Era negro, negro por todas partes y muy inteligente. Era tan inteligente que mi esposa a menudo se reía de lo que algunas personas piensan. Algunas personas creen que todos los gatos negros son el demonio. Plutón, ese era el nombre del gato. Era mi favorito. Siempre era yo quien le daba de comer y él me seguía a todas partes. A menudo tenía que encerrarlo para que no me siguiera por la calle. Durante años, él y yo vivimos felices juntos. Era mi mejor amigo. Pero yo estaba cambiando lentamente. La bebida se apoderó de mí. Dejé de ser una persona amable y querida por la gente. Cada día me volví más y más egoísta. A menudo estaba enfadado por cosas sin importancia. Empecé a ser una persona desagradable, sobre todo con mi esposa. Incluso le pegué alguna vez. Y también, por supuesto, empecé a hacer cosas horribles a nuestros animales. Los golpeaba a todos, incluso a Plutón. Mi enfermedad estaba empeorando. Oh, sí, la bebida es una enfermedad. Recuerdo esa noche muy bien. Llegué tarde a casa, borracho otra vez. Plutón no estaba contento de verme. El gato se alejó de mí. Plutón no quería acercarse a mí. Lo agarré por el cuello y lo levanté, sosteniéndolo fuerte. Tenía miedo de mí y me mordió la mano. De repente yo no era yo. Alguien más estaba en mi cuerpo, alguien malvado y loco por culpa del alcohol. Sostuve al pobre animal por el cuello y sacando mi cuchillo lo clavé en uno de sus ojos. A la mañana siguiente me sentí triste y arrepentido. Estaba profundamente apenado. No podía entender cómo pude haber hecho una cosa tan terrible. Pero esa misma tarde, el alcohol me ayudó a olvidar. Poco a poco, el gato se puso mejor. Ahora había un pozo seco y feo donde una vez estuvo su ojo. Empezó a ir alrededor de la casa como de costumbre otra vez. Nunca volvió a acercarse a mí, por supuesto, y se escapaba cada vez que me acercaba a él. Yo sabía que él no me quería. Al principio estaba triste. Luego, poco a poco, empecé a enfadarme. Entonces hice una cosa terrible. Tuve que hacerlo. No pude detenerme. Lo hice con terrible tristeza en mi corazón porque sabía que estaba mal y por eso lo hice. Sí, lo hice porque sabía que el gato era el mal. ¿Qué hice? Atrapé al gato y lo colgué por su cuello de un árbol hasta que murió. Esa noche me desperté de repente. Mi cama estaba en llamas. Oía a gente fuera gritando: ¡Fuego! ¡Fuego!
Nuestra casa estaba en llamas. Mi esposa, nuestro criado y yo tuvimos suerte de escapar. Desde lejos vimos cómo la casa se quemó hasta los cimientos. No quedaba nada del edificio a la mañana siguiente. Todos los muros de la casa se cayeron durante la noche, excepto uno, un muro en el centro de la casa. Me sorprendí al ver una multitud de gente al lado del muro. Estaban hablando y parecían estar mirando algo. Me acerqué y miré por encima de la gente. Vi una silueta negra sobre el muro totalmente blanco. Tenía la forma de un gato grande y colgando de su cuello había una cuerda. Miré a la silueta horrorizado. No podía pensar con claridad. Tenía que saber por qué estaba allí. Había una explicación y la encontré. Olvidé descolgar al gato del árbol. Durante el incendio, la gente entró en el jardín. Probablemente alguien vio al gato muerto, cortó la cuerda y lo arrojó por la ventana de nuestra casa en llanas. Las paredes que cayeron presionaron el cuerpo del animal sobre el yeso del muro. El gato se quemó por completo, dejando su forma en el yeso. Sí, estaba seguro de que fue eso lo que pasó. Durante mucho tiempo no pude olvidar esa silueta horrible impresa en el muro. Incluso la veía en mis sueños. Empecé a sentirme triste por la pérdida del animal. Así que busqué otro gato. Busqué sobre todo donde yo sabía que encontraban comida o iban a beber. Después de algún tiempo, al fin lo encontré. Era otro gato negro, tan negro como Plutón. Una noche, mientras estaba sentado en una taberna oscura y sucia, me di cuenta de que había algo de color negro en la parte superior de un armario, cerca de algunas botellas de vino. Me sorprendió cuando lo vi. Me levanté y fui a ver lo que era. Acerqué la mano y lo toqué. Me pareció que era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón. Se parecía a Plutón en todos los sentidos, pero Plutón no tenía ni un solo pelo blanco. Este gato tenía una gran mancha blanca en su frente. Se levantó cuando lo toqué y apretó su cabeza contra mi mano mientras ronroneaba varias veces. Me gustaba. Este era el animal que estaba buscando. Estuve acariciándolo y después, cuando me fui, me siguió hasta la calle. Vino a casa conmigo y entramos dentro. De inmediato dio un salto en la silla más cómoda y se echó a dormir. Se quedó con nosotros, por supuesto. Muy pronto se convirtió en el animal favorito de mi esposa. Pero un día comencé a rechazar al animal más y más. No sé por qué, pero odiaba la forma en que él me quería. También odiaba a este animal porque solo tenía un ojo. Me di cuenta de esto a la mañana siguiente de traerlo a casa. Por supuesto, esto solo hizo que a mi querida esposa le gustase más. Pero cuanto más odiaba al gato, más parecía quererme él a mí. Me seguía a todas partes, caminando bajo mis pies todo el tiempo. Cuando me sentaba, siempre se sentaba debajo de mi silla. A menudo intentaba saltar sobre mis rodillas, pero yo no le dejaba. Quería matarlo cuando hacía esto, pero me contenía. Me acordaba del pobre Plutón y no quería volver a repetir la historia, y sobre todo le tenía mucho miedo. ¿Cómo puedo explicar este miedo? En realidad no era un miedo a algo malo, pero entonces, ¿cómo puedo describirlo? Poco a poco, este extraño miedo se convirtió en terror. Sí, terror. Si les digo por qué, no me van a creer. Van a pensar que estoy loco. Varias veces mi mujer me había dicho que la mancha blanca que el gato tenía en la frente cambiaba de forma. Por supuesto no la creí, pero vi que ella tenía razón.
La mancha estaba cambiando. Sus lados se estaban volviendo más rectos y más rectos. Estaba empezando a parecerse cada vez más a un objeto. Después de unas cuantas semanas, vi lo que era. Era imposible no verla. Tenía la forma de un objeto que tengo demasiado miedo de nombrar. Allí, en la frente del gato, apareció la forma de aquella terrible máquina de dolor y muerte. La horca. No volví a ser feliz y no tenía descanso. Durante el día, el animal nunca me dejaba. Por la noche me despertaba casi cada hora. Recuerdo despertar de una terrible pesadilla y sentir que estaba sentado sobre mi pecho y no me dejaba respirar. Me había convertido en un hombre muy diferente. Solo tenía pensamientos oscuros y perversos. Odiaba a todo el mundo y a mi querida esposa también. Un día, mi mujer y yo bajamos a la bodega para cortar un poco de madera. Ahora éramos demasiado pobres para tener un sirviente. Por supuesto, el gato me siguió escaleras abajo y casi me hizo caer. Me enfadé muchísimo, así que agarré con fuerza el hacha que llevaba en la mano e intenté golpear al animal. Pero mi esposa se interpuso entre el hacha y el gato. Esto consiguió enfadarme aún más. De un empujón separé a mi esposa de mí, levanté de nuevo el hacha y la bajé con fuerza clavándola en su cabeza. Ella murió al instante. Sabía que no podía sacarla de la casa, los vecinos se darían cuenta de todo. Pensé en cortarla en pedazos y quemarla. Quizás enterrarla en el suelo de la bodega o tirarla al río. Pensé en ponerla en una caja de madera y sacarla de la casa por la noche. Al final, decidí ocultar el cuerpo en una de las paredes del sótano. Mi nueva casa era un edificio bastante antiguo cerca del río, por lo que las paredes de la bodega eran muy húmedas y el yeso era muy blando. En una de las paredes había yeso nuevo y sabía que la pared no era muy fuerte. ¿Podría esconder el cuerpo detrás de esta pared? No fue difícil. Quité un poco de yeso, saqué unas cuantas piedras e hice un agujero en la tierra que llenaba la mitad de la pared. Puse a mi esposa allí, coloqué de nuevo las piedras y reparé la pared con un poco de yeso. Luego limpié el suelo. Todo parecía estar igual que antes. Nadie lo sabría nunca. A continuación, subí para matar al gato. Este animal me traía mala suerte. Tenía que matarlo. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Estaba seguro de que era por la muerte de mi esposa. Era demasiado inteligente como para acercarse a mí ahora. Esperé toda la noche, pero el animal no volvió. Y así, por primera vez después de mucho tiempo, dormí toda la noche. Cuando desperté a la mañana siguiente, me sorprendió ver que el gato no había vuelto. Pasaron 2 o 3 días. El gato había desaparecido. No puedo describir lo feliz que me sentía. Era libre, sin animales que cuidar y sin esposa que me echase en cara mis problemas con la bebida. Varios vecinos vinieron y preguntaron por mi esposa. Les dije que no sabía dónde estaba y los eché de casa. Vino la policía. Los llamaron seguramente los vecinos acostumbrados como estaban a nuestras peleas. No estaba preocupado cuando registraron la casa. Buscaron por todas partes y no encontraron nada. Luego bajaron al sótano. Fui con ellos, por supuesto. Tenía un poco de miedo, pero intenté mantener la calma. No encontraron nada y decidieron irse. Yo estaba tan feliz que no podía dejar de hablar mientras subían las escaleras. Realmente no sabía lo que estaba diciendo. Buenos días a todos ustedes, estimados señores. Sí, esta es una casa antigua bien construida, ¿no es así? Sí, una casa antigua muy bien construida. Estas paredes son fuertes, ¿no es así?
y golpeé con fuerza en la parte de la pared donde estaba mi esposa enterrada. De repente, se oyó un ruido desde el interior de la pared, en respuesta a mi golpe. Era un chillido, como de un niño, un chillido de dolor, horroroso y penetrante. Vi a los policías de pie en las escaleras con la boca abierta. Todos bajaron deprisa y comenzaron a derribar la pared. Cayó rápidamente y allí estaba mi esposa, sentada en el suelo, con su cabeza ensangrentada y mirándome. Y allí estaba el gato, de pie sobre su cabeza, con la boca roja abierta en un grito de dolor y su único ojo brillando como el fuego. Mi esposa había muerto por su culpa y ahora era él quien me enviaba a la horca. Lo hiciste. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia de inmersión en español. Para seguir acelerando tu aprendizaje, echa un vistazo a nuestros libros de lectura fácil como Don Quijote de la Mancha, Frankenstein o Viaje al centro de la Tierra. Nos vemos en la próxima historia.